Muy buenas tardes con todos. Es un placer para quienes conformamos Redie Ecuador compartir esta transmisión, este webinar con Jordi Quinde. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, Jordi. Jordi es licenciado en psicopedagogía, graduado en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, especialista en TICS, discapacidad e inclusión de la Fundación Creática Iberoamericana, formador de formadores en apoyo psicosocial y socioemocional en Universidad Casa Grande. Formó parte de la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad del municipio de Guayaquil. Actualmente se dedica a realizar evaluaciones e intervenciones psicopedagógicas. Además, es miembro del Departamento de Bienestar Educativo Integral de su institución educativa, asesor y consultor educativo en líneas de inclusión y creador de CEDI. CEDI es el Centro Especializado de Desarrollo Integral. El tema que Jordi nos va a compartir esta tarde creemos que es un tema súper importante y nos habla sobre la reflexión de la práctica docente frente a la inclusión educativa. Nosotros como docentes siempre estamos en esa inquietud, en ese paradigma de que qué hacemos frente a nuestros estudiantes para poderlos incluir dentro de las salas de clases. Y nos lleva justamente, como lo va a manejar Jordi en esta tarde, a una reflexión. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias por compartir con nosotros. Te damos todo el espacio para que tú puedas transmitir tus conocimientos en esta tarde y noche desde Ecuador. Gracias, Paul. Gracias también a Gredi Ecuador, pues, que hace posible estos espacios, que de cierta manera nos involucra a todos. Todas las personas que están acá, pues, mirándonos desde la transmisión también de YouTube, creo que es importante tener este espacio donde vamos a crear como un diálogo. Vamos a ir repensando, reflexionando sobre algunas líneas cuando hablamos de inclusión educativa. Yo voy en estos momentos a compartir mi pantalla para que podamos irnos guiando un poco desde este material y bueno, vamos a ir creando más bien el diálogo. Está muy abierto el chat también para que puedan ir haciendo sus preguntas y podamos ir teniendo una interacción frente a este tema. Cuando hablamos de inclusión educativa, podríamos hablar desde una educación para todos. De hecho, hablar de una educación como un derecho para todos, la educación es un derecho que es para todos. Cuando hablamos de que es para todos y para todas, pues esto lo marca muy bien organismos internacionales donde no se deja por fuera a ningún estudiante. Cuando hablamos de educación para todos, no solamente nos enfocamos, o cuando hablamos de inclusión, no solamente nos enfocamos a personas con discapacidad, sino cuando hablamos de todos, es decir, que no va a haber ninguna distinción por su género, por su etnia, por su raza, por su cultura, por su economía, por su estatus social, sino una educación donde todos podamos tener acceso y garantías de un aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa, a veces podemos pensar que solamente se refiere a la discapacidad, pero es mucho más amplio que aquello, ¿no? Esto, pues, está enfocado desde que la educación inclusiva se esfuerza en identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la educación. Trabaja en todos los ámbitos, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza. Cuando hablamos también de educación inclusiva, es poder pensar más bien en estas limitantes que hacen de que este estudiante no tenga el acceso o las garantías de poder aprender. Entonces, no nos enfocamos tanto en esta diferenciación que existe del que no es igual quizás a la mayoría, sino más bien identificar cuál es qué es lo que hay que eliminar dentro de nuestro sistema o desde nuestras aulas
o desde nuestros espacios de aprendizaje para poder allí sí enfocarnos en la pedagogía y enfocarnos pues en este proceso de enseñanza-aprendizaje que es lo que tenemos que cambiar. Esto pues está sustentado desde este marco de acción y educación 2030, donde habla de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Cuando hablamos de aprendizajes permanentes para todos, significa que son aprendizajes que no solamente los que yo como docente, como educador, tengo que educar para que pasen un año escolar, sino una educación para la vida. Y es prácticamente lo que nos dice esta, en la Agenda 2030, literal número 4, donde nos habla de una educación de calidad, de donde está como una normativa, como una política de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante la vida durante toda la vida, ¿no? Es decir, que ese aprendizaje que vamos a transmitir tiene que ser para toda la vida, no solamente para pasar una clase, para pasar al siguiente año escolar. Y bueno, desde estos antecedentes, digamos, sobre esto que queremos soñar, porque a veces es lindo soñar, darnos cuenta de qué es lo que queremos, todos soñamos con una calidad educativa, todos soñamos con ser inclusivos, donde aceptar a todos sea una realidad, donde estas barreras de aprendizaje podamos eliminarlas, pues suena bastante bien, hay una agenda que nos puede ir orientando hacia eso, hay políticas públicas también que nos pueden ir brindando ciertas orientaciones, asesorías también, públicas y privadas, pero bueno, desde nuestra realidad hay muchas otras cosas pues que nos limitan, ¿no? Hay algunas prácticas más bien que nos toca ir repensando, que nos toca ir cuestionando. Y aquí pues yo quisiera un poco pues que abramos el diálogo. Yo he puesto palabras, digamos, claves también sobre, si hablamos de inclusión educativa, podríamos hablar también de accesos, podríamos hablar de la diversidad, podríamos hablar de un sistema educativo, podríamos hablar sobre una formación, no tanto la formación hacia el alumnado, sino sobre una formación docente, una formación a equipos directivos, que prácticamente también es una de las de los objetivos incluso, ¿no? de ir formando también hacia equipos directivos. Podemos hablar también de estos recursos con que contamos, que nos hace falta. Podríamos hablar de, si hablamos de inclusión educativa, sobre aprendizajes, ahí sí enfocado hacia el alumno, pero aquí nos cae una pregunta también interesante. Si estos aprendizajes pues deberían ser personalizados, pues bueno, vamos a ir contestándola en este espacio. Hablaríamos también sobre la evaluación, repensarnos un poco cómo estamos evaluando, cómo nos evaluamos, cómo nos autoevaluamos, cómo evaluamos nuestra práctica, hablar sobre personal de apoyo, y ahí pues va a haber un cuestionamiento bastante fuerte, bueno, al menos en Latinoamérica hay cuestionamientos bastante fuertes sobre personales de apoyo, donde existe muchísimo alumnado, poco profesorado, y no podemos ir haciendo maravillas, ¿no? Por las aulas, ¿no? Cuando nos hacen falta ciertos apoyos. Y podríamos hablar también, si hablamos de inclusión educativa, podríamos repensarnos un poco sobre el currículo flexible, sobre cómo es ya el tema de la planificación incluso, cómo estamos planificando para todos. Vamos a ir topando cada uno de estos puntos. Podríamos, no sé si hablar de sinónimos, pero podríamos ir hablando sobre estas cosas que tenemos que repensar, que cuestionarnos también para poder ir pensando bien nuestra práctica. Vamos a ir desagregando cómo es nuestra práctica frente a la inclusión. Y bien, ahora sí, pues es mucho más fácil incluir al otro cuando existen condiciones de aprendizajes quizás por igual. Es decir, es fácil incluir
a una persona que tiene otra cultura o que tiene otra raza o que tiene otro estatus social, porque no existe no existen, digamos, otras cuestiones, otros aspectos donde se ve involucrado el aprendizaje. Es allí cuando se ve involucrado el aprendizaje, es cuando la inclusión, hay un enfoque hacia la discapacidad, hacia la diversidad. Bueno, quizás esa sea como el talón un poco de Aquiles o la barrera mucho más fuerte dentro del profesorado, el tema de la discapacidad. Si hablamos de inclusión educativa, tendríamos que cuestionarnos mucho el tema de los accesos. Y esto va un poco sobre hacia el acceso en cuanto a infraestructuras que existen dentro de los espacios de aprendizaje. Y es que cuando hablamos de espacio de aprendizaje, no solamente me refiero al edificio grande que hace un colegio o un centro educativo, sino también estas aulas que tienen que muchas veces desde una silla no se fomenta una inclusión. Por ejemplo, donde hay pupitres que no podría yo con facilidad ponerme en una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces allí ir cuestionándonos un poco cuáles son esos accesos que están teniendo, que estamos brindando. El tema de las escaleras, cambiarlas por rampas digitales, seguramente bueno, obviamente un docente no es que pueda hacer estos cambios, sino esto más bien va enfocado hacia las gerencias educativas, quienes crean estas infraestructuras, estos edificios, desde un enfoque quizás no tan inclusivo. Pero desde el profesorado podríamos ir, sí, buscando este tipo de accesos hacia dentro del aula, pues, ¿no? Si hablamos también de inclusión educativa y nos cuestionamos el tema de los accesos, podríamos también aquí, si hablamos de accesibilidad, pues, que estoy presentando ahora, es el logo mundial, el logo internacional del acceso, del derecho a la accesibilidad, donde antes pues se usaba esta persona en silla de ruedas, ese era el logo, muchos de acá lo habremos visto quizás en los parking, lo habremos visto en los autos, las pegatinas de la persona que está en silla de ruedas, y eso significa inclusión. Bueno, pues a partir de la ONU pues ha hecho oficial más bien este símbolo universal de la accesibilidad, donde intenta, digamos, promover una armonía entre todos los seres humanos en la sociedad, donde respeta por igual el acceso a todos, es un símbolo de inclusión para las personas de todos los niveles y de todas las partes, un símbolo que viene más bien ser neutral, imparcial, porque el que había antes, pues que era de esta silla, pues de cierta manera estaba enfocado hacia una sola población, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues la ONU más bien ha creado este nuevo símbolo. Si hablamos también de inclusión educativa, podríamos cuestionarnos o repensarnos el tema de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, me gusta bastante cambiar la palabra discapacidad por diversidad, porque al hablar de diversidad, más bien nos estamos incluyendo todos. Todos somos distintos. Diversidad viene desde mirarnos a todos diferentes. Todos somos distintos, diferentes, cada quien con sus virtudes, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus limitaciones, buenos para unas cosas, quizás no tan buenos para otras cosas. Entonces, es interesante poder ponernos también en ese lugar, en esos zapatos, ser parte de esa diversidad. Entonces, allí, quizás antes la diversidad, con esta imagen que les estoy presentando, antes pensábamos en discapacidad, quizás 3, 4, 5 máximo diversidades, ¿no? Veíamos, por ejemplo, las discapacidades auditivas, físicas, intelectuales, y quizás ahí parábamos, ¿no? Visuales, y no había más. 5, no más.
era lo máximo. Pero si hablamos de diversidad, que estamos todos somos diferentes. Hay unos que cuando tenemos un estudiante con alguna enfermedad incluso catastrófica, por supuesto que hay que saber cómo vamos a atender a ese estudiante. Y cuando nos repensamos y vemos los contextos familiares también, vamos a darnos cuenta de que existen necesidades educativas distintas en cada uno de ellos, donde vemos que los contextos familiares son distintos también y que unos necesitan más apoyos que otros. Entonces allí nos involucramos todos estamos siendo parte de esta diversidad. Si hablamos también, las personas que incluso son deportistas, desde niños, adolescentes, personas que son federados, que están jugando en ligas mayores y que tienen poco acceso a la educación, es repensarnos cómo, sin vulnerar sus derechos, cómo podemos seguir atendiendo esta educación sin que él o ella tenga que dejar de lado pues un deporte que le va que lo va haciendo parte de su vida, ¿no? Entonces ahí estamos hablando también de esta diversidad. Y es interesante que siempre vayamos pensándonos desde una postura desde adentro. Yo también estoy dentro de esta diversidad y saber pues que todos tenemos habilidades distintas, ¿no? Si hablamos también de inclusión educativa, es repensarnos, reflexionar, cuestionarnos un poco el sistema educativo en el que estamos. El sistema educativo en el que estamos en Latinoamérica, para igual hacerlo un poco más amplio, aprovechando, ¿no?, que tenemos de varios países acá escuchándonos, el sistema educativo dentro de Latinoamérica no es que sea muy bueno, que digamos, ¿no? Yo soy de Ecuador y acá en Ecuador el sistema educativo público, y aquí podemos hablar de dos sistemas educativos, ¿no? El público y el privado. Sabemos que el privado pues intenta siempre hacer un poquito más. El público pues a veces hace falta ciertos recursos y hay que irnos cuestionando. Yo acá en Ecuador, desde el sistema público educativo, pues se habla de una educación especializada, de una educación inclusiva. Existen centros educativos especializados que están enfocados en trabajar con personas que tienen multidiscapacidad. Pero hay una realidad fuerte. Acá, desde mi experiencia, puedo mencionar que hay familias que no consiguen cupos con facilidad, que van al ministerio o van a los distritos, que son espacios donde pueden ir para pedir un cupo en el sistema público, y les dicen pues que no hay cupo. Es decir, que nos hace falta también allí cambiar un poco ese sistema. Yo acá es interesante porque hace un tiempo estaba haciendo un análisis, estaba leyendo un informe, está haciendo un análisis de un informe del Consejo de Discapacidad de nuestro país, de Ecuador. Y ¿qué hacía? Era un informe de un estudio que habían hecho ellos, que había hecho el Consejo de las Discapacidades al Ministerio de Educación, donde veían cómo estaban trabajando los distritos o cómo estaba el sistema frente al acceso, y no solamente el acceso, sino la enseñanza de calidad para las personas, para los estudiantes que tenían alguna discapacidad. Ahí en este informe se manejan varios números, varios cálculos. De lo que recuerdo, pues, hablaba de que hacían falta apoyos, se hablaba también de que faltaban personal administrativo, que faltaban también recursos, pero era interesante ver que desde la percepción de los estudiantes hablan sobre que habían solamente
el 18% de estudiantes con discapacidad eran inscritos en el sistema de educación. Entonces, y que también había que un 20% de estudiantes pues eran trasladados a la educación ordinaria, a la educación especializada, de la ordinaria a la especializada. Yo creo que uno de los sueños que debería tener también la inclusión educativa desde los sistemas públicos es que se eliminen las escuelas especializadas, sino más bien que las escuelas ordinarias o que todas las escuelas, ya ni siquiera, si ya se eliminan las especializadas, ya no existiría, ya no habría pues ordinarias especializadas, sino que todas las escuelas puedan atender a todos los estudiantes. Ahí estaríamos nosotros hablando de una verdadera inclusión, ¿no? Si hablamos, bueno, hablábamos de la inclusión educativa, es también cuestionarnos un poco sobre la formación docente. Y esto es ver cómo está nuestras formaciones. Yo más bien quisiera aquí invitarlos a quienes son docentes durante un año, por ejemplo. ¿Cuántas formaciones ustedes han tenido? Sean públicos, sean privados, ¿cuántas formaciones han tenido? Cuestionarse cuántas formaciones, y no hablo de autoformaciones, que igual es parte de ella, pero si es el sistema público, ¿cuántas formaciones han podido ofrecer? Si es el sistema privado, pues las empresas, por decir, las instituciones privadas, ¿cuántas formaciones les han podido ofertar, no? Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa, también es pensarnos sobre esta formación docente y en qué nos estamos formando. A veces también las formaciones no están muy alineadas hacia las necesidades que queremos. ¿Qué tipos de formaciones estamos teniendo? Es pensarnos también si van enfocadas hacia mi forma de planificar, si tienen que ver con la planificación, cómo está este tema de nuestra formación docente, ¿no? La formación directiva también es importante. Las alianzas que puedan existir también entre unos equipos directivos también hacia otros para formarse entre ellos, los circuitos que pueden ir existiendo entre docentes, mesas de diálogo que puedan ir existiendo, e ir tratando estos temas quizás comunes que a todos nos preocupa. Esto nos sirve muchísimo para irnos actualizando también en las nuevas políticas, en los nuevos recursos, en las nuevas estrategias que podamos ir teniendo para un mejor servicio, sobre todo, para poder ir ofertando una mejor calidad. No podemos quedarnos nosotros con lo que aprendimos en la universidad o en una maestría, sino que constantemente tenemos que ir teniendo estas formaciones de actualización de profesionales. Si hablamos también de inclusión educativa, podríamos hablar sobre los recursos que tenemos. Y aquí también hay una brecha bastante fuerte entre el personal público, el personal privado. También se puede ver muy notable, incluso en mismas instituciones, si yo atiendo a primera infancia, si atiendo a adolescentes, a veces los recursos son muy limitados. Entonces, hay instituciones que cuentan pues con material didáctico que nos puede facilitar estos accesos, nos facilita pues esta calidad educativa. Podemos contar también con tecnología. Hay instituciones pues que cuentan con la tecnología y esto se ha podido evidenciar de que la tecnología es un instrumento bastante importante también para la inclusión educativa. Entonces, un poco a cuestionarnos también, hay instituciones que tienen, proyectores, hay otras que no, que simplemente tienen tiza y nada más. Entonces,
es importante esta reflexión que podamos ir haciendo sobre estos recursos y cómo estos nos hacen falta, o los que tenemos, cómo nos pueden ayudar para ir fomentando una inclusión de calidad. Ahora también, pues bueno, no se trata de grandes proyectos o tener un proyector caro o una pantalla digital en el aula para allí pues ser inclusivo. Podemos desde materiales muy sencillos, podemos ir armando algunos recursos interesantes para ir creando pues esta inclusión pues que soñamos, ¿no? Que puede ir facilitando también hacia los menores. Hay incluso recursos que pueden nacer de los mismos padres de familia. Entonces es importante igual primero identificar qué es lo que nos está haciendo falta o lo que ya tenemos, cómo lo podemos ir utilizando. Si hablamos también de inclusión educativa, ya podríamos hablar sobre los aprendizajes, sobre cómo estamos enseñando. Y cuando nosotros nos encontramos en un aula con muchos estudiantes y que unos aprenden distinto, que unos necesitan otra información, que otros necesitan otros aprendizajes, que estos están más avanzados, el grupo de acá se me va quedando atrás, que este grupo de acá ya está aprendiendo operaciones fuertes, el grupo de acá aún le está faltando aprender a sumar, es decir, donde incluso hay una brecha de aprendizaje que puede existir, puede llegar hacia nosotros la pregunta, bueno, entonces me toca hacer muchas planificaciones, entonces me toca personalizar los conceptos, entonces me toca armar mi clase para la mayoría porque ellos están en este nivel y me toca armar otra cosa para aquellos que están quizás con un nivel distinto. Me toca hacer personalizado el aprendizaje. Pues yo más bien diría que el aprendizaje tiene que ir enfocado hacia todos. Yo he podido acompañar a docentes que crean proyectos grandes y proyectos pequeños con sus alumnos, donde a cada uno, valorando su fortaleza y lo que necesita aprender, a cada uno le va dando las herramientas, le va dando las tareas para poder armar un proyecto entre todos. Es decir, aquel estudiante que está teniendo un potencial bastante grande en una asignatura o en un tema en particular, le está dando una carga de este proyecto y a los otros estudiantes le está dando una carga pues quizás un poco más ligera, pero que vaya de acuerdo a su necesidad y a lo que necesita aprender. Esto es un reto, la verdad. Esto es algo que nos toca, pues, sí nos toca de bastante, tener como que un análisis bastante clínico dentro del aula para poder identificar y poder armar, pues, estos proyectos. De cierta manera, estoy atendiendo a toda mi población, estoy cumpliendo con el derecho al aprendizaje también, y vamos a ir fomentando pues también una cultura inclusiva con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque vamos a ir trabajando la cooperación también entre ellos. Es decir, aquel que sabe, que ya aprendió a leer, por ejemplo, y aquel que se le dificulta leer, pues ahí yo puedo ir armando grupos de manera estratégica para que ellos puedan ir apoyándose entre ellos. Vamos fomentando la cooperación, la colaboración. Entonces, no necesariamente tiene que ser personalizado. Si hablamos también de inclusión educativa, podemos hablar sobre y cuestionarnos también cómo estamos evaluando. Si ya estamos planificando de una forma distinta, si ya estamos haciendo ciertas adaptaciones, por decirlo así, si estamos haciendo cambios en nuestra metodología, si estamos utilizando ciertos recursos distintos, la evaluación no queda fuera. A veces esto es algo que muchos docentes cometen estos errores, ¿no? Querer planificar distinto quizás, pero la evaluación sigue siendo la misma. Voy a evaluar lo mismo. Entonces, la evaluación
no solamente se centra en unas preguntas y bueno, que el estudiante conteste, sino más bien la evaluación tiene que ver mucho más sobre estos aprendizajes, ¿qué es lo que necesito evaluar? Hay evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? La evaluación va desde la observación. Yo puedo observar a este estudiante utilizando una lista de cotejo y ver pues qué es lo que quiero evaluar y eso es lo que me va a ir sirviendo para continuar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces la evaluación también tiene que ser distinta, diversificada. Tiene que ir alineada a estas necesidades de aprendizaje que quiero yo conseguir en este estudiante. Y allí pues podemos hablar también de muchas herramientas de evaluación. Ya mencionaba una, ¿no? Como es la lista de cotejo, rúbricas de evaluación que también existen. Esto nos permite a nosotros tener una evaluación bastante integral, que no solamente se enfoque en preguntas y respuestas, sino más bien que se enfoque, si armamos proyectos, que se enfoque también en los productos finales, evaluar también el comportamiento, es importante, evaluar cómo socializa con los demás, evaluar su empatía, evaluar conflictos. Sería interesante que podríamos evaluar cómo manejan los conflictos internos en el aula los alumnos. Ahí estaríamos también educando para la vida, ¿no? ¿Quién no tiene una vida de conflictos también, ¿no? Vamos a ir educando allí, entonces es importante también eso. Si hablamos de inclusión educativa, podríamos hablar también del personal de apoyo. En muchos centros educativos tenemos un solo docente y como 60 alumnos. Fatal. Lástima decirlo, es fatal eso. Pero si tuviéramos personales de apoyo también nos facilitaría muchísimo más. Si fuéramos 2 docentes con 50 alumnos, pues muy bien, trabajaríamos muy bien, o menos alumnos, más personal de apoyo. Ya acá en Ecuador, pues el Ministerio de Educación tiene un grupo de personas, de profesionales, que son docentes pedagogos de apoyo para la inclusión. Suena lindo, pero estos apoyos de estos profesionales a veces tienen 8 escuelas a cargo. Entonces, y que tienen que ir al aula una vez a la semana. Bueno, lo buenísimo sería que estén a diario, ¿no? Entonces, es cuestionarnos también un poco sobre este personal de apoyo. Hay vinculaciones a veces que se hacen con universidades, centros educativos. Eso también facilita bastante el trabajo, pero bueno, están por un corto tiempo los practicantes, luego se van y volvemos a la realidad nuevamente. Entonces, si hablamos también de inclusión educativa, es verdad, incluir a todas las personas posibles, pero asimismo, pues, que no quede sobre la carga de una sola persona, ¿no? Y bueno, también hablar de inclusión educativa, podríamos hablar sobre un currículo flexible. Es hacia donde vamos. Vamos también cambiando de manera legislativa algunos currículos de educación y esto nos permite también, si sabemos que el currículo es flexible, es decir, que yo puedo allí hacer maravillas también desde estos documentos de planificación, de estas metas que nos vamos armando como perfiles de salida para los estudiantes. Y cuando hablamos de inclusión educativa, pues también tenemos algunos ajustes razonables que tenemos que ir haciendo para el trabajo con estudiantes con diversidad. Y aquí, pues, a mí me parece bastante interesante hacer una comparación un poco sobre aquellos, porque me imagino que acá hay muchas personas que trabajan con DIAD, otras personas que trabajan con DUA. Esto es un tema bastante amplio también. Pero cuando nosotros hacemos una adaptación curricular, pues siempre estaba a partir desde la clase, ¿no? Yo planifico y a esta planificación yo le voy haciendo unas adaptaciones para poder trabajar con los estudiantes que la necesitan. Cuando hablamos de DUA, pues más bien es pensar también desde el total
desde el mundo de mis estudiantes para hacer una planificación, ¿no? Es proponer un mismo currículo para luego poder pensármelo, cómo plantearlo hacia todos, ¿no? Y aquí, bueno, presento más bien como una comparación entre adecuaciones desde el diseño de la DIAC y adecuaciones del diseño DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, ¿no? La DIAC se hace pensando únicamente en el alumno y se propone actividades para su atención individual, segregada dentro de las escuelas. El DUA se elabora pensando en un alumno y se incorporan como actividades opcionales para los demás alumnos, como parte de la diversidad. Aquí va muy bien, por ejemplo, trabajar por proyectos, trabajar con metodología de aprendizaje cooperativo. Entonces, bueno, yo creo que sería bastante interesante dentro de la formación docente que podamos empaparnos un poco más sobre, conocer mucho más sobre el DUA para ir, porque estoy muy segurísimo que ya en algunos países pues se lo está trabajando de manera espectacular y al menos en Latinoamérica pues aún se sigue un poco elaborando. Hace poco yo veía planificaciones DUA de Costa Rica, o sea, y que iban muy bien, ¿no? Y bueno, ya que en Latinoamérica, pues podemos ir ya formándonos en este sentido. Bien, y como para ir culminando y pueden ir también luego haciendo sus preguntas también, este es unos datos de la UNICEF, donde en América Latina y el Caribe viven más de 8 millones de niñas y niños menores de 14 años con discapacidad. Y se estima que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes con discapacidad no asisten a la escuela. Y 50.000 están institucionalizados. Ok, yo quiero más bien aprovechar este espacio para que podamos hacer una rutina de pensamiento corto. Me gustaría que en el chat ustedes puedan escribir una palabra, una idea o una frase de lo que se les haya quedado de este espacio, de lo que se llevan para ustedes o algún comentario o que les gustaría compartir y lo podamos escribir, ¿ok? En una palabra, puede ser una idea propia o puede ser una frase. Podemos hacerlo en los diferentes chats que tenemos en las redes sociales, por Facebook, por LinkedIn, por YouTube. Pueden hacerlo para que nosotros podamos leerlo. Claudia Romero nos dice acceso, barreras. Patricia Espínola, innovación. Mientras siguen escribiendo la palabra, la idea o la frase, quisiera yo destacar justamente lo que nos pregunta en este momento Nadia Carolina, que comprometerte desde ya, Jordi, a, a propiciar un taller de DUA, el diseño universal de aprendizaje, que creo que es muy oportuno hacerlo con los docentes del país o de otro país también que quieran unirse a la propuesta para que tú lo puedas desarrollar. Te dejamos con esa inquietud de parte de Red Ecuador para que lo propongas en un futuro que tú desees o lo más Sí, pronto posible. sí, encantadísimo. Alguien preguntaba, justamente veo en los mensajes que alguien preguntaba sobre qué significa DIAG y DUA, igual para que al menos se quede con qué son esas palabras, ¿no? El DIAG es el diseño individual de adaptación curricular que se hace pues a estudiantes con alguna diversidad significativa. Y el DUA es el diseño universal de aprendizaje, que es lo que yo digo que hacia allá vamos. Entonces es bastante interesante. Asumo la propuesta de Paul para más bien ir
ir aprendiendo, ir compartiendo también, aprender bases del DIAC y luego pues irnos planteándolo en las aulas, a ver qué tal nos va. Yo siempre he dicho como que propongo esto, probémoslo, a ver qué tal nos va. Y la verdad que sí ha sido unos resultados bastante buenos. Incluso alguien, me parece que a partir de la experiencia, alguien nos decía que la planificación centrada en el estudiante, que hacia eso va también los DUA, y a través del proyecto a través de los proyectos de aprendizaje basado en la investigación y acción participativa y transformadora, es prácticamente el DUA, ¿no? También que permite tener esto, la participación, permite transformar de cierta manera las aulas. Bueno, ahí veo que algunas personas han ido igual compartiendo, ¿no? Como trabajo en equipo, desafío, compromiso, empatía, colaboración. Bueno, hay varias palabras, ideas, frases que las personas que nos están viendo pues han podido ir compartiendo ahora. Sí, Jordi, y en efecto tenemos comentarios, ¿no? Comentarios de Luis José del Valle López Ramírez, que nos dice, la inclusión conlleva la participación en las diferentes actividades dentro y fuera del aula de clase. Él dice que es un docente jubilado y cuando estaba activo, realmente había muy pocos talleres de planificación y evaluación acerca de la inclusión educativa. Y eso creo que nos sucede en todos los países de la región. No lo tomamos con la seriedad que se merece incluir a todos nuestros estudiantes. Vanessa Vergara nos dice que es fundamental planificar con el objetivo en mente y que todo en el aula sea intencional, de tal manera que se considere lo que los estudiantes pueden hacer y no aquello en lo que tienen dificultad. Me encanta esto porque tú también dijiste, Jordi, en tu presentación y me quedé con una frase que dice que debe ser una educación para transformar vidas. Definitivamente, ese es nuestro propósito también como Ready Ecuador, como Ready Global en los diferentes países que nosotros nos encontramos, en Argentina, en Chile, en México, en España, en muchos países en Iberoamérica, definitivamente los que somos partícipes, pues lo que buscamos es eso, ¿no? Que todos nuestros estudiantes puedan acceder a una educación de calidez y de calidad. Y repito, me quedo con esa frase tuya que dice educación para transformar vidas, aparte de una evaluación integral y un currículo flexible. O sea, realmente lo que tú nos has manifestado en esta tarde, en tarde y noche, definitivamente es para llevarnos, como nos dice el tema, ¿no? A la reflexión de la práctica docente. Necesitamos pues que alguien en este momento que empieza este año 2024, en estos primeros meses, nos muevan el piso para llegar a esos estudiantes que nos necesitan. A veces nosotros como docentes nos preocupamos solamente de calificaciones y no de llegar con amor, con lo que realmente es nuestra convicción para transformar las vidas. Sí, Eh, sí, sí. Jordi, solamente quería preguntarte, pues, eh, ¿cómo podemos nosotros repensar en incluir la práctica docente de la diversidad? Perdón, ¿me vuelves a repetir la pregunta? ¿Cómo podemos nosotros repensar? O sea, ¿qué deberíamos hacer los docentes para incluir esta práctica docente nueva, o sea, la inclusión educativa, para que nuestros alumnos no queden fuera de lo que estamos haciendo en las aulas? Ok, yo creo que el tema de la empatía es bastante primordial. Algo que yo decía al principio, cuando pensamos no en la discapacidad, no en la discapacidad, sino en la diversidad, donde yo también estoy incluido en ese mundo de donde todos somos distintos, yo creo que algo que nos va a beneficiar es no mirar la falta que tiene este estudiante o lo que carece este estudiante, sino más bien las habilidades que tiene este estudiante. Porque yo mirando desde las habilidades, desde aquello que yo puedo potenciar en este estudiante, y quizás no hablo solo del estudiante, sino que veámoslo con la familia. Si hacemos un equipo integral donde también está la familia involucrada,
pues mirando a este estudiante desde estas fortalezas, partiendo desde aquí, desde estas fortalezas, pues yo puedo ir cambiando esa mirada. Entonces, el cambio de mirada tiene que ser un poco drástico, porque muchas veces nos vemos, es que él tiene autismo, es que él tiene discapacidad intelectual, entonces él no puede esto, 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 siempre desde el no puede. Si cambiamos la mirada hacia, bueno, pero ¿y qué es lo que sí puede? Bueno, él puede contar. Bueno, él puede compartir. Bueno, él puede, a él le llama la atención muchísimo los colores. Perfecto. Entonces, desde aquella habilidad, desde aquella fijación, desde aquellas fortalezas, si yo cambio esa mirada, pues yo voy a tener las herramientas necesarias, se me va a expandir las ideas, porque también lo que me gusta muchísimo de los docentes es que son muy creativos, pues a partir de aquello, pues expandir ideas para yo poder entonces, ahora sí, pues cambiar esta propuesta de educación que yo tengo en mi aula. Gracias, Jordi. Por supuesto que sí, como tú bien manifiestas, la creatividad de los docentes es increíble, ¿no? Y la empatía, como también lo mencionaste, el amor que debemos dar a cada uno de nuestros estudiantes, porque sabemos que cada uno es un mundo distinto. Y me quedo también con esta segunda parte que tú manifiestas, mirar desde las habilidades que tienen, mirar desde las partes positivas de nuestros estudiantes y no ver lo negativo. Muchas veces, y tienes toda la razón al manifestar que nosotros, por el sistema como tal, nos fijamos en la parte solamente conceptual, en la parte solamente de calificaciones, y no vamos un poco más allá, que es la parte humana, porque todos somos capaces de hacer algo, todos en la vida somos capaces de hacer algo, y con ese algo, pues podemos trascender. Estamos recibiendo muchísimas felicitaciones por tu tema, y gracias a los países de Argentina, Ecuador, lógicamente, que está unido, Venezuela, Cuba, Colombia, México, Perú. Hemos tenido una audiencia espectacular de muchos países de la región y tenemos buenos comentarios también por la ponencia tuya, Jordi. Y para los que están preguntando si las grabaciones quedan, sí, también quedan grabadas en todos nuestros canales para que ustedes los puedan volver a revisar. También los subimos a nuestro canal de YouTube de Red Ecuador. Y también vemos que se une Chile, España. Wow, España. gracias, gracias por estar con nosotros también siempre presentes. Estamos llegando cada vez más a otros países y eso nos agrada muchísimo. No sé, Jordi, si quieres concluir tu ponencia, tu webinar con alguna idea. Sí, bueno, terminar con esta frase, que es una frase de un documento del UNICEF, sacado hace, creo que el año pasado, que habla sobre la inclusión educativa, ¿no? Dice, la educación inclusiva es parte de la respuesta integral ante una emergencia y tiene como objetivo garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso equitativo y continuo al aprendizaje en todos los contextos. Entonces, una frase para que igual la llevemos, la pensemos. Tenemos, yo creo que muchos, habrán muchas preguntas, muchas respuestas también, pero irnos cuestionando, yo creo que es una de las cosas que ha abierto este espacio, ¿no? Yo creo que habrán muchos cuestionamientos hacia la práctica y es bastante interesante, sobre todo que lleven muchas preguntas en su cabeza para que mientras trabajan en la educación, pues las vayan a ir contestando también. Muchísimas gracias, Jordi, una vez más, de parte de Red Ecuador. Y reiteramos, ¿no?, el compromiso para pensar en el taller de un diseño universal de aprendizaje para proponerlo y poderlo realizar con todos los docentes que estamos en este día y con todos los docentes de Red Ecuador también que estamos incluidos. No sé si me ayudan, por favor, colocando el enlace para la encuesta final.
Gracias, Alfredo. Un Vamos a colocar... segundito que ya estamos, ¿eh? Ahí lo ponemos en pantalla, pero también lo vamos a copiar luego en las redes sociales. Este formulario ahora lo copio en el chat, ¿sí? Muchas gracias, Alfredo. Sí, en el enlace que ustedes van a recibir, ahí pueden ustedes dejarnos sus datos para poderles enviar posteriormente su certificado de asistencia. Sí, como dice Edilma Puente, ¿no? Edilma nos dice que muy cortito el tiempo para este webinar. No te preocupes, Edilma, vamos a conversar con Jordi para hacer otro webinar de este tipo y vamos a hacerlo de manera más frecuente, también ir ahondando en los temas. Y pendiente también para los talleres que vamos a organizar para que puedan integrarse y participar de los mismos. Se encuentra ya Sí, Paul, ya está compartido en el chat, así que quien quiera acceder puede hacer clic y completar el formulario. Vamos a dar unos segunditos para que sigan completando el formulario. De todas maneras, queda grabado en los canales de la revista Gestión Educativa, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en el grupo privado de la red de directivos Redie en Facebook y en Twitch. También desde ahí, si acceden de manera posterior, pueden acceder. Sí, ya están llegando ya las respuestas. Perfecto. Jordi, infinitamente agradecido. Deseamos seguir contando con tu participación en Redie y para todas las personas que deseen pertenecer a la red, ingresen a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, síganos y ajúntense a nuestras propuestas. Lo que queremos nosotros es, de una u otra forma, ir modificando y transformando la educación. Nuestro objetivo es que nosotros seamos protagonistas de la educación a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial. Tenemos que ir de lo local a lo global. Y esa es nuestra meta para este año 2024. Empezamos muy bien con nuestro primer webinar en este año 2024 con una ponencia espectacular de Jordi Quinde y agradecemos a todos infinitamente por la participación y presencia en esta tarde y en esta noche. Bendiciones a todos y muy amables por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paul.